Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el placer de conversar con Dante Abraham Botón Girón. Dante es asociado principal de la firma Payet Rey Caubi Pérez, firma líder en Perú, rankeada por Legal 500 and Chambers and Partners como una de las dos o tres firmas más influyentes del Perú. ¿Cómo andas, Dante? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Augusto. Un gusto estar contigo y bueno, siempre dispuesto a conversar sobre temas legales. Exactamente. Y hoy, como Dante es un experto abogado del área de recursos humanos y laboral, vamos a conversar sobre algo bien práctico, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el empleador cuando detecta, ¿no es cierto?, que un empleado ha cometido fraude, ¿no? Algo bastante interesante. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Dante, es: ¿qué debe hacer el empleador cuando detecta que un empleado está cometiendo fraude? Muy buena pregunta, Augusto. A ver, lo primero que yo recomendaría a un empleador que, digamos, tiene ya la sospecha e incluso la certeza Ujú. en muchas ocasiones de que está existiendo un fraude en su empresa es primero documentarlo, ¿no? Tenemos que documentar esta circunstancia porque lo que se va a venir frente al fraude es, como seguramente lo vamos a conversar luego, futuras reclamaciones indemnizatorias en contra del trabajador. Ujú. Entonces, necesitamos acreditar el fraude documentalmente y siempre recomendamos además hacerlo a través de una auditoría independiente, por ejemplo, ¿no? No necesariamente utilizar, digamos, las áreas de control y de auditoría interna, que no está mal, que si no hay otra alternativa, hay que hacerlo, pero si podemos hacerlo a través de alguna auditora externa, siempre va a sumar. ¿Por qué? Cuando vayamos a un proceso judicial, civil, laboral e incluso yo te diría un proceso penal, va a ser de mucha utilidad esta herramienta, esta auditoría que tiene la calidad de una pericia, ¿no? Porque Ok, finalmente no va a ser la sola opinión, digamos, del jefe de recursos humanos o del gerente legal, sino que va a ser la opinión de un experto, eso es básicamente una pericia, ¿no? La opinión de un experto que da cuenta de la existencia de un fraude, ¿no? bien. Ok. Eso es algo que a veces los empleadores dicen, oye Dante, pero esto me va a costar. Sí, puede no ser tan costoso como pensamos, Ujú. pero lo que ganamos versus lo que podemos perder por no hacer la auditoría realmente es diametralmente lejana. Es decir, es una inversión hacer una auditoría y de esta manera vamos mucho más fuertes al proceso judicial que el trabajador nos puede entablar. Ahí te voy a comentar luego, Gusto, de la idiosincrasia que tenemos a veces en nuestros países, en Latinoamérica, que sabemos que estamos en error, pero aún así cuestionamos el cese, ¿no? No, Entonces, tal cual, sí. vamos a estar fuertes frente a eso, Ujú. fuertes frente a la reclamación del empleador contra el trabajador y frentes también en un tema penal, porque en muchos casos, si el trabajador ha cometido fraude, puede haberse apropiado de dinero del empleador o de terceros. Correcto. Y, Entonces, y sí. acá, Dante, te pregunto, este, a ver, el empleador, ¿le puede, detectado el fraude, puede el empleador retener beneficios sociales del empleado? Mira, eso es algo, es una gran pregunta también, Augusto, porque, claro, el sentido común, antes de ir a lo legal, nos diría que sí, ¿no? Ujú. Pero tú sabes que no necesariamente el derecho sigue el sentido común. Lo único que podemos hacer en nuestro país, en Perú, es frente a una situación de fraude, es retener la compensación por tiempo de servicios, CTS, que así se llama en nuestro país, un beneficio que se paga 2 veces al año y que a grandes rasgos es un sueldo, una remuneración del trabajador por cada año. Ok, Es lo único que podemos retener. Dante, y las gratificaciones y las vacaciones y otros conceptos que le deba al trabajador que se devengan al cese, eso no lo puedo retener. Si seguimos nuestra legislación, la respuesta es no, no lo podemos hacer. Eh, ahora, ah, sí. acá te hago una pregunta, que es:
Si yo sospecho o tengo ya pruebas contundentes de que el empleado ha cometido fraude, la acción inmediata es un despido con causa, ¿no? Correcto. Entonces, ante un despido con causa, yo al empleador no tengo nada que pagar ni remunerarle. ¿Es así? Claro, si es un despido con causa, no corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario. Exacto. Correcto, correcto. Correcto. O sea, su cese, digamos, no cuesta, pero sí hay beneficios legales que se han devengado en el último periodo de la prestación de servicios, Ah, ¿no? ahora entiendo. Entonces, esos sí los voy Correcto. a tener que pagar. Claro. Pero, siempre hay una salida en el derecho. Ajá. Lo que sí puede hacer el empleador es que el trabajador firme una autorización de descuento de su liquidación de beneficios sociales. Ya no sería una retención unilateral por parte del empleador, sino sería el descuento aceptado por el trabajador de la liquidación de Ok, beneficios sociales. ok. Claro, yo he tenido entrevistas con trabajadores en las que muchos han aceptado con bastante vergüenza lo que ha ocurrido, pero Mm. también hemos tenido casos en los que el trabajador se niega y no quiere aceptar el Sí, descuento. sí, sí, Entonces, va a depender de la posición, digamos, moral que pueda tener el claro. trabajador frente a lo que acaba de ocurrir, ¿no? Interesante. ¿Y qué haces con el trabajador que dice, uy, sabes que me equivoqué? Tenés razón, sí, me agarraron, es verdad, perdón, me equivoqué. Te corro un poquito, ¿no es cierto?, de lo que veníamos hablando, ¿no? Vamos un poquito a lo práctico. ¿Y Sí, sí, sí. uno lo despide igual o le podría llegar a dar una segunda oportunidad? Mira, sinceramente, en estos 13 años que ya tengo Ujú. viendo estos temas, yo te diría que casi nunca se da una segunda oportunidad, porque ten en cuenta que la relación laboral es una relación de extrema confianza, ¿no? Yo siempre digo, en lo más cercano al matrimonio, ¿no? O sea, es una relación demasiado cercana. Pero lo que sí suele ocurrir es que frente a una conducta, digamos, de reconocimiento, de aceptación de culpabilidad y de, digamos, de vergüenza por lo que ha sucedido, lo que suele pasar es que los empleadores lo que hacen es aceptar la renuncia del trabajador, con lo cual el trabajador ya no es despedido, Ujú, sino que el trabajador renuncia, ujú. con lo cual podría ir más fácilmente, digamos, a una nueva oportunidad Obvio, laboral obvio. sin haber sido despedido por causa objetiva. Ujú. Y segundo, no activa las denuncias penales ni las demandas por daños y perjuicios, ¿no? Bien. Ese es un Bueno, poco, estás anticipando una pregunta que te quería hacer, ¿no? Que es sí, a ver, perdón. no, esta de que detectado el fraude y habiendo prueba de que me has provocado un perjuicio patrimonial, ¿no? Como empleador. En Perú, ¿le puedo iniciar una acción de daños y perjuicios al empleado fraudulento? Mira, es una pregunta también bien interesante porque la respuesta es sí. Sí lo puedo hacer, nuestra legislación lo permite expresamente. Entonces, claro, tú te podrás preguntar, oye Dante, pero entonces cualquier cosa que haga el trabajador o cualquier acto de fraude merece la pena o vale la pena iniciar una demanda donde le reclamo los daños que ha generado. No, ahí básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de cada caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, un caso que sucede en la realidad. Un trabajador fue detectado en una entidad financiera donde estaba haciendo un hurto sistemático durante años, ¿no? Y el dinero del que se había apropiado era un dinero bastante importante, más de $2 millones. Claro, ahí por supuesto que vale la pena, ¿no? Por supuesto que vale la pena porque ese dinero que hurtó de la empresa fraudulentamente, pues lo tiene en diferentes lados, ¿no? Lo tiene en diferentes lados. Otro caso también de un trabajador que altera los sistemas de la empresa para hacer un cambio de, digamos, de comisiones, ¿no? Para un beneficio igual Propio. personal. Ujú. También iniciamos una reclamación. Todo va a depender de el grado, la cantidad del daño que se ha generado, ¿no? Claro, Si claro, es algo grandioso, el interés es la medida de la acción, como dicen, ¿no? exactamente, ¿no? Este, Pero alguien podría decir,
Dante, pero entonces si el daño no es tan grande, ¿nunca puedo demandar? Depende, ¿no? Por ejemplo, si es un daño mediano, digamos de mediana cantidad, pero tengo interés como empleador que el resto del personal tenga claro que esa conducta no se puede repetir de nuevo, porque yo voy a accionar, también habrá que evaluarlo, ¿no? Claro. Bueno, cuando te escuchaba al principio el tema este de hacer la auditoría y hablabas vos de costos, no costos, che, cuánto cuesta hacer esto, etcétera. Yo creo que parte de la inversión o del beneficio de hacer la auditoría es como que también bajas un mensaje interno a la organización, ¿no? Como diciendo, señores, acá, si alguien saca los pies del plato, nosotros vamos a auditar, ¿no? Me parece que también es parte de del beneficio intangible que uno puede sacar de un proceso de auditoría. ¿Qué opinas? Sí, totalmente, totalmente. Y Bien, además que el beneficio también de la auditoría a gusto es que te dan números objetivos, ¿no? Es decir, te permite saber a ti de cuánto ha sido el fraude, a bien, cuánto asciende el fraude también. Eh, que no significa necesariamente que sea lo único que puedo reclamar, porque recordemos, esto ya es pacífico a nivel legal en la gran mayoría de países, es que las personas jurídicas, si bien es cierto, no tienen derecho, digamos, al honor propiamente dicho, pero sí a la buena reputación. Y esto está zanjado. Entonces, oye, si tú cometes un acto fraudulento y esto afecta a mis clientes, yo estoy viendo mermada mi reputación claro, claro. como empresa. Bien. Entonces, no solamente te puedo reclamar el dinero que sustrajiste, digamos, esa cantidad neta y objetiva, sino que además podría agregarle un daño extra patrimonial, que de hecho ha ocurrido en casos que hemos tenido la oportunidad de patrocinar, ¿no? En el caso este que mencionabas, y ya para ir cerrando, ¿no? Del el robo este de 2 millones de dólares, ¿ese robo era tipo robo hormiga con efectivo o el empleado dejó algún tipo de registro de su sustracción de dinero? ¿Te acordás cómo fue? Sí, claro, lo que hacía era dar préstamos, hacer Mm, préstamos mm, a, digamos, terceros bien, que no iban a pagar ese préstamo. Y claro, esos terceros simplemente servían de pantalla porque ese dinero finalmente era para él a través de una tercera persona, mira vos. Bien, ¿no? mira vos. Bueno. Existen, para cerrar, existen en Perú ya, digamos, antecedentes, precedentes judiciales que avalen esto de que uno puede ir contra un empleado fraudulento por daños y perjuicios. Mira, de hecho, por lo menos te podría citar tres más o menos recientes. Ah, Ya mira. hubo un caso conocido que patrocinamos en el que un trabajador, un capitán de una embarcación, de un buque, llamémoslo así, se quedó dormido y chocó el buque. Y claro, alguien podría decir, no, pero es que estaba cansado. No, porque él tenía una guardia, él tenía que cambiar, y hizo caso omiso, quiso seguir liderando la nave y chocó. Y claro, reparar una embarcación, un buque es algo bastante costoso, ¿no? Al margen del seguro, hay que pagar un copado, etc., ¿no? Entonces, solo ese copado era una cifra millonaria. Ese es uno. Ujú. Otro, un trabajador que hizo contratos fraudulentos, ¿no? Con empresas fantasmas. Es Bien. como que tú seas una empresa, tú Augusto seas el que lideras el tema de operaciones en determinado país, Ujú, se me ocurre acá en Perú, ujú. y resulta que te hacemos una auditoría y vemos que todas las operaciones comerciales que habías hecho eran con empresas que no existen. Bien. Entonces, claro, habías recibido capital, habías recibido dinero para pagar esos contratos, pero resulta que era con personas jurídicas que no existían, ¿no? Y también se logró un resarcimiento bastante importante, cercano al $1.000.000, y finalmente el caso que te contaba de la entidad financiera, ¿no? Bien. Claro, acá lo importante es la acreditación del daño. Se suele pensar que un juez laboral, el juez laboral por definición, Augusto, es un juez tuitivo, ¿no? Eso es innegable, es un juez que predominantemente va a favorecer al trabajador, pero casos como estos,
le hacen cambiar el chip al juez y se da cuenta Sí. que así como hay empresarios buenos y empresarios malos, también hay trabajadores correctos y trabajadores que hacen actos deshonestos. Y Y en casos, la demanda de daños tiene ajá, que necesariamente tramitar ante el juzgado laboral, no puede tramitar ante un sí, juzgado civil. en nuestro país tiene que ser el juez laboral, es el juez competente, Bien. correcto, es el juez competente, el juez laboral. Porque interesante, a ver, porque una vez que yo te desvinculo y ya no dejaste de ser empleado, está bien, pero no, pero la estafa se cometió mientras teníamos el vínculo laboral, con lo cual eso es lo que atrae, lo que hace que sea el foro laboral. Perfecto, ok, está bien. Ahora, Correcto, bien, correcto. bien, muy bien. Bien, Dante, gracias por tu tiempo. Hemos conversado con Dante Abraham Botón Girón, asociado principal de la firma Payet Rey Caubi Pérez, y hemos conversado sobre un tema interesante y actual, diría. Así que, Dante, gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y realmente fue un gusto conversar contigo y como siempre, las puertas abiertas para otro Legal Insight. Gracias a ti, Augusto. Que te vaya todo muy bien. Saludos a todos.